Vamos al punto de esta hora en Red Más Noticias y bueno, seguimos hablando con los candidatos, los que quieren ir al Congreso, los que quieren repetir. En este caso, le voy a presentar a un congresista juicioso, hace la tarea, llega temprano, se va tarde, es del pacto histórico, es de la Cámara, va a repetir Cámara, tiene pinta de rolo, además así con gafas, estudioso, y es de Cúcuta. Entonces, por ahí arranco felicitándolo porque volvieron a la... Doctor Heráclito Landines, bienvenido a Red Más Noticias y al punto, bienvenido a su casa. Giovanni, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de Red Más. Juré que usted era rolo. Más, yo dije, debe ser de Santa Fe o de Millonarios. Yo soy del Cúcuta Deportivo, felicitaciones, profesor, ¿qué por ahí? Felicitaciones que volvieron a la... Subimos a la A después de mucho tiempo, pero en Bogotá soy hincha del Santa Fe. Ah, sí, hincha del Santa Fe. Giovanni, yo vine en el 91 y estoy ahora a Bogotá. Sí. Me quedé en la ESAP, Administración Pública en la ESAP. Después de que salí, comencé mi carrera profesional acá. Volví a Cúcuta en el 99, secretario de Gobierno con el gran José Fernando Bautista, que era alcalde. Sí, ¿cómo no? Que fue ministro de Comunicaciones y después regresé otra vez a Bogotá y he estado acá toda mi vida profesional en Bogotá. O sea que si le sacan la piedra, usted mejor dicho. No, ya aprendí el nivel de Bogotá, de la conversación en Bogotá, que creo que en todo el país deberíamos llegar allá. Tener diferencias, pero las diferencias tramitarlas con argumentos, con posiciones claras, pero no llegar, digamos, como en algunas zonas del país, o como algunas personas todavía en Bogotá, que lo hacen de manera violenta con el otro, digamos, atacando al otro. Creo que la política debe ir más a los argumentos, más a los debates y no a las personas. Correcto. Y Bogotá nos forma así. Las universidades bogotanas nos forman así a los colombianos y creo que ese es el plus de Bogotá de la formación académica. Hay quienes dicen que usted hizo una izquierda diferente. Una izquierda chévere, no se fue al extremo, con respeto, a usted le cae bien a los de la derecha, a los de la extrema derecha, a los del centro. ¿Cómo hizo? Hombre, Giovanni, yo creo que este país requiere coherencia en las ideas políticas, que uno defienda sus ideas políticas, que son las ideas para gobernar. ¿Cuál es la acción del gobierno que uno defiende? Y la acción del gobierno que yo defiendo es disminuir la desigualdad social, la inclusión social de todos los sectores sociales y territoriales y que todos seamos ante el Estado iguales, que no haya privilegios para unos pocos, sino que todos seamos iguales. Y yo creo que esa discusión en el Congreso hay muchos que la defendemos, que no atacamos al contrario, sino que defendemos nuestras ideas vehementemente, pero son nuestras ideas políticas de izquierda, y yo creo que el mundo debe ir hacia allá. Porque si nosotros, Giovanni, en el mundo, como está pasando ahora con Donald Trump, que radicaliza el mundo, al lado de los megarricos, pues eso está en contra de los demás, porque los megarricos son pocos. Los megarricos son pocos y Donald Trump está en ese mundo y está polarizando el mundo. Creo que debemos encontrarnos más pensando en la humanidad, pensando en la gente, pensando en los colombianos que atacar al otro o cuestionar al otro. Creo que debemos encontrarnos todos en esa defensa de los colombianos. Pero el presidente Petro es un poco también radical, pero del otro lado. No, el presidente Petro es radical defendiendo sus ideas y sus posiciones. Bajo ninguna circunstancia lo he visto señalando al otro o atacando directamente al otro, descalificándolo. Uy, claro, pero por supuesto. Descalifica las propuestas y las ideas. Por supuesto, a las personas también. Acuérdense, las críticas han sido duras. Usted no ha hecho eso, pero el presidente también se le ha ido la mano. Digamos, algunos casos muy aislados, pero el presidente siempre defiende sus ideas con argumentos. La historia de Gustavo Petro en el Congreso de la República fue de un congresista que estudió, que debatió, y que hizo los grandes debates del Congreso, como por ejemplo el tema del paramilitarismo. Eso lo hizo sin descalificar, al contrario. Mostrando todas y lo demostró, incluso paramilitares a la cárcel, le quedó. E incluso que los propios paramilitares confesaron en esa época que el 35% del Congreso estaba definido por ellos. Imagínense eso, el 35% del Congreso de la República en el año 2002 de los paramilitares. Eso lo hizo de manera valiente el presidente Gustavo Petro, pero jamás descalificó, al contrario, con ataques personales. ¿Qué opinaría en su opinión? ¿Qué pensará Gustavo Petro, congresista, de Gustavo Petro, presidente? ¿Usted cree que tendría diferencia? ¿Será crítico el del Congreso? Yo creo que en algunos casos excepcionales podría ser crítico. Podría ser crítico el senador Gustavo Petro, el presidente Gustavo Petro, pero coincidiría en el 100% en la defensa de sus ideas, porque el presidente Petro ha sido, en toda la historia de su vida, un hombre coherente con sus ideas políticas. No ha cambiado de partido, no ha cambiado de sector político, de la ideología política, siempre ha estado en la izquierda y defendiendo sus ideas. Yo creo que ese es uno de los puntos más importantes
de las virtudes más importantes del presidente Gustavo Petro para ser presidente, su coherencia política. Su coherencia, es decir lo que piensa y hacer lo que dice. Ese es un hombre coherente políticamente y por eso ha sido exitoso en términos políticos. Bueno, yo lo invité para hablar de Petro, le tenía que hablar de usted. ¿Cómo le fue en el Congreso? Usted sí era de los que hacía la tarea, ya lo veía. O es que usted parece profesor universitario, sí. Esos que son así todos cuchillos. ¿Cómo le fue? ¿Qué proyecto sacó adelante? Giovanni, yo creo que hice la tarea según me correspondía y hacerla bien. Sí. Yo fui el ponente de la Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria, que es el marco sobre el cual debe reformarse la rama judicial para que una rama de la Corte Suprema de Justicia en el tema agrario se creen los tribunales y los juzgados agrarios, para que se imparta justicia sobre la tenencia de la tierra, sobre los diferendos, diferencias asociados. ¿No? Ahí nació el conflicto. En 1966, claro, comenzó la disputa de la tierra en el Tolima de unos campesinos que pedían más tierras, que pedían apoyo del gobierno, y el gobierno de la época los bombardeó. Imagínense el tema. De ahí surgió las FARC, el conflicto agrario. Fue el cuento de Marulanda, de las gallinas y de los becerros y demás. Que decía el presidente Guillermo León Valencia, abuelo de Paloma Valencia, sí, que habían repúblicas independientes, y eso lo repetía Laureano Gómez, repúblicas independientes que tocaba bombardearlas. O sea, de campesinos nuestros, colombianos, imagínense el tema. Y lo que querían eran carreteras. Lo que querían era vivir bien, su finca, su tierra, su propiedad de la tierra, marranos y gallinas que pedían algunos, algo que piden los campesinos aún hoy. Entonces este gobierno, de acuerdo con el Tratado de Paz con las FARC, el Acuerdo de Paz con las FARC, en el punto 1 incluyeron crear la jurisdicción agraria, es decir, en la rama judicial que se tramiten los conflictos agrarios. Y yo fui el ponente de esa ley, la Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria. Para eso era el Acuerdo de Paz, finalmente. Para ese es un punto del Acuerdo de Paz. Claro. Pero además para solucionar un problema de los conflictos asociados a la tierra de hace 70 años, claro, o de hace 200 años, que hasta ahora vamos a crearla, que hoy no se ha querido debatir ni aprobar en las plenarias. La ley ordinaria para que comience a funcionar la jurisdicción agraria, Giovanni. Pues imagínense el tema. Es un conflicto acumulado sobre la tierra y no queremos que se solucione, no queremos que se solucione lo pequeño. Diferencias de la posesión de la tierra, de la pertenencia de la tierra, de los conflictos asociados a linderos, por ejemplo. Y eso tiene que facilitarlo el Estado colombiano a través de la jurisdicción agraria. Fui ponente de la ley, del acto legislativo que le otorgó la mesada 14 a las fuerzas militares y de policía. ¿Quién iba a creer? Un hombre de la izquierda haciendo eso. Claro, y en un gobierno de la izquierda que presentó el acto legislativo para que los militares que den una condición particular y las fuerzas de la policía tengan una mesada 14. ¿Ah, señor, para la policía también? También. Okay. Y también para los civiles, que son muy pocos, que prestan el servicio en el Ministerio de la Defensa. Entonces, hay unos civiles, por ejemplo, Giovanni, que manejan las lanchas donde van los soldados o manejan los camiones. Y en emboscadas de la guerrilla, ahí caen. La guerrilla no dice, no, el señor conductor de la lancha, no podemos dispararle. No, le disparan a todos. Entonces, ellos también tienen derecho a la mesada 14. Eso es de este gobierno, fui el ponente y salió bien, salió adelante. Ya hace parte de la Constitución política para que no se pueda modificar. Es decir, este gobierno y este Congreso, incluido Pacto Histórico y todos los partidos, aprobamos eso. Es decir, de reconocer las condiciones muy particulares de las fuerzas militares y de policía. ¿Y qué se viene para la próxima legislatura? ¿Cuáles son sus banderas? Yo creo que hace falta todavía, Giovanni, hacer grandes cosas por este país. Tenemos que fortalecer la educación básica y la educación superior. Que existan más universidades públicas. Este gobierno no le fue a ICETEX, por ejemplo. El ICETEX es un mecanismo de financiación de carreras de ahí estudiantes. Los pelados que votaron por Petro, claro, están bravos. Algunos. Porque dijeron, oiga, pero el gobierno me incumplió. Claro, pero la idea no es que los jóvenes, les iban a condonar y Giovanni, no los condonaron. Que los jóvenes no se endeuden para estudiar, sino que el Estado colombiano le ofrezca oportunidades en universidades públicas gratuitas. Eso es lo que tiene que hacer el Estado, como ocurre en toda Europa, pero que sean universidades públicas y que los muchachos vayan allá y estudien cualquier carrera de cualquier área del conocimiento. Hoy los muchachos se endeudan para estudiar en algunas universidades privadas. ¿Y por qué tienen que endeudarse las familias? O sea, ¿por qué el Estado no le garantiza eso? Y por eso este gobierno recibió 190.000 nuevos estudiantes en universidades públicas y está comprando predios y ya ha acometido la construcción de obras de universidades públicas. Por ejemplo, el colegio que también servirá de universidad en el Tarra Norte de Santander es el Catatumbo. En el centro del Catatumbo
se construyó un colegio que va a ser también una universidad. Yo creo que tenemos que avanzar más en eso, más universidades, porque lo más importante hoy, Giovanni, usted lo sabe, es el capital humano y el conocimiento de las personas. Se nos están yendo los cerebros, se nos van para otro país, aquí no se quedan. Se van a estudiar y no vuelven. O sea, tenemos que repatriarlos, pero tenemos que formar más colombianos en el conocimiento, en todas las áreas del conocimiento. Sí. Y eso se hace a través de una política pública desde el Estado, creando más universidades, más infraestructura, más docentes, y para que los estudiantes puedan acceder. Vea que usted ahí se parece a Sergio Fajardo, que dice que también su línea dura va a ser el tema de la educación, pues él es profesor. Usted está con Iván Cepeda, ¿no? Sí, señor. 100% de la campaña. ¿Usted ve ahí una sinergia entre Cepeda y Fajardo? Yo creo que al final de cuentas hay puntos que nos unen con Sergio Fajardo. Porque el lado de Fajardo con la de las Priella, pocón. Sí, yo creo que Fajardo es un demócrata, y como demócrata tiene puntos con nosotros. Al otro lado de la Espriella dice que ellos tienen que destripar la izquierda. ¿Usted sabe lo que significa destripar la izquierda? Sí, lo dijo. Decir, Esa fue una frase muy desafortunada. matar a los contrarios. Y el otro señor que es candidato, que no me acuerdo ni el nombre, dice que tiene que darle balín a todos. No, de ese no hablamos. Aquí en este programa tuvimos una diferencia. Claro, entonces, Giovanni, el mundo de la sociedad colombiana tenemos que tener más demócratas, como lo es Iván Cepeda. Cepeda es un hombre de izquierda, es progresista, tiene sus ideas claras. No es comunista, es un hombre de avanzada, no es comunista. Comunista significaría que todos los medios de producción fueran del Estado. Hay quienes dicen que si Cepeda llega a la presidencia, esto se vuelve Rusia o Cuba. La Constitución Política, en el artículo 58, habla de la propiedad privada. En Colombia somos un modelo en lo económico capitalista, sí, pero con un Estado social de derecho, con una función social de la propiedad privada. Entonces creo que ese es un valor añadido a esta Constitución Política muy importante para todos. Lo que dice Petro, por ejemplo, es que tenemos que dar cumplimiento a esa Constitución del 91. Dar cumplimiento. Y cuando hablaba, por ejemplo, hace 4 años, de darle más tierras a los campesinos, la oposición decía, no, vamos a estatizar, vamos a expropiar. Y el presidente les dijo, no, vamos a comprarles a todos la tierra a precios comerciales. Pero Petro... Y hemos comprado 700.000 hectáreas de tierra para campesinos. Pero Petro está desconociendo la Constitución, está convocando una nueva constituyente y Cepeda dice que sí, que lo está apoyando. Entonces, ¿al fin qué? Pero no es desconocer la Constitución, es buscar un mecanismo... Pues la quiere cambiar. Para modificarla, que la Constitución lo contempla. Es decir, se puede modificar vía Congreso o vía constituyente. Entonces, ¿qué falló en la Constitución del 91? Creo que tenemos que tener claridad con respecto al Estado cómo disminuimos las desigualdades sociales. ¿Qué significa eso? Que exista más tierra para los campesinos, más crédito para los campesinos, promoción de los jóvenes en educación superior, más jóvenes estudiando, más jóvenes con más conocimiento, porque el modelo que nosotros tenemos, Giovanni, ha sido el de la ley del más fuerte, el mundo neoliberal en la cual sálvese el que pueda, sálvese el que pueda estudiar, y si usted quiere estudiar en desde toda la vida. Entonces el Estado tiene que crear las condiciones para eliminar las desigualdades. Somos en América el país más desigual, solamente nos gana Haití. Es el más desigual. Los más desiguales del mundo, además. Además, el tercero más desigual del mundo. Más desiguales que Venezuela, más desiguales que Cuba, más desiguales Así que es Ecuador, que Panamá. La paz, ¿no? Claro, con todas las desigualdades sociales. ¿Y quién debe trabajar para disminuir las desigualdades sociales? El Estado. O sea, somos un país, Giovanni, tan excluyente social y territorialmente, que Bogotá la tenemos dividida en dos: los que viven en el sur y los que viven en el norte. Y los que viven en el norte de la ciudad no quieren nunca mezclarse con los del sur. ¿Usted no cree que eso polariza? Que usted diga eso polariza. ¿Qué tal que no sea cierto? La gente del sur y del norte también tienen negocios, trabajan juntos. ¿Dónde se encuentran? En el año 2012 el presidente Gustavo Petro propuso construir vivienda de interés social en la 82, en el lote donde se construyó el Centro de la Felicidad. Sí. Vivienda BIS. ¿Y sí. qué ocurrió? No ocurrió porque, digamos, allá las cosas son mucho más caras. El rechazo de los vecinos. Una persona que vive en la 82 y no tiene los recursos, ¿cómo va a comprar en el mercadito? ¿De dónde lo traen? El rechazo de los vecinos. ¿Pero por qué no pueden encontrarse ricos y pobres en un solo sitio? No, claro que se pueden encontrar, pero es que los precios no son los mismos. Sí, pero era un lote de propiedad del distrito. ¿Pero para qué lo hace? ¿Para provocar? Para demostrar, Esa no era la idea. Para demostrar que podemos encontrarnos. Pero no así, ¿no?
Eso, yo me acuerdo que eso fue bastante polémico en su momento. O sea, ¿por qué los ricos y los pobres no pueden encontrarse claro que se pueden en encontrar. espacios comunes? Se pueden Claro, encontrar, pero aquí tenemos una sociedad segregada y dividida y excluida territorialmente. Que los pobres vivan en el sur y los ricos en una sola parte de la ciudad. Pero en el sur hay unos muy buenos parques, hay también unos centros deportivos, el metro va a pasar por el sur, centros comerciales, por allá pasa también Transmilenio. Claro, pero debe ser así, además para que se incluyan todos. Ese es el deber ser, ¿de acuerdo? Pero tenemos que nosotros fortalecer espacios y espacios de vivienda y de trabajo donde nos encontremos todos. Por ejemplo, el centro de Bogotá, hay que renovar el centro de Bogotá. Uy, sí, será hay que mejorarlo. Será divino. Mejorarle los andenes, mejorarle sitios para que la gente se encuentre. Pero en el mundo pasa lo siguiente. Cuando quieren recuperar el centro de la ciudad, la gentrificación, sacan a los habitantes de toda la vida y llegan los ricos otra vez. Como el centro histórico de Cartagena. Ahí salieron los pobres y llegaron muchos ricos del mundo a vivir ahí. Entonces, uno tiene que tratar desde el Estado que se encuentren los ricos con los pobres. Y para eso no hay que despolarizar, bajarle al lenguaje, incluso el presidente, que es una diferencia que tiene Iván Cepeda. Iván Cepeda no tiene ese lenguaje, pero el presidente sí, ¿no le parece? Hombre, desescalar el lenguaje era una buena opción en este gobierno de izquierda. Hay que ver cuál tipo de lenguajes. Cuando el presidente Gustavo Petro reivindica sus ideas políticas, está hablando de transformar la sociedad. Y a unos sectores no les gusta, Giovanni. No, pues que le dicen las periodistas muñecas de la mafia. Equivocado. Eso no puede ser, Ana. Se equivocó ahí. Ajá. Ahí fue una salida muy equivocada del presidente. Pero bueno, hablemos de su cercanía con el doctor Iván Cepeda. ¿Cómo se conocieron? Ustedes son muy amigos. No somos tan amigos, pero sí somos muy cercanos en el ideario político y en el encuentro en el pacto histórico. Creo que... Usted aparece en todas las fotos. Creo que Iván Cepeda... El hombre de la foto al lado de Iván Cepeda. No en todas las fotos. Iván Cepeda es los chismes de la oposición, dice por ahí, pero bueno. Iván Cepeda es uno de los hombres más formados del Congreso de la República, más estudiosos, que maneja más conceptos cuando interviene, además se le nota, pero que sobre todo él hace su trabajo, digamos, para algunos muy calladamente, pero cuando interviene se muestra el gran congresista que es. Es un gran congresista. Y creo que tal vez de los muy pocos del Congreso de la República que está listo para ser presidente de la República. Porque tiene el país en la cabeza, tiene la historia de Colombia en su cabeza. ¿Cómo hace con la seguridad y con el orden público? Usted ha visto todo lo que pasa. Ya la guerrilla de las FARC con megáfonos en las calles diciéndole a la gente, guárdense en sus casas que vamos a atacar a la policía. El Cauca fuera de control, su tierra norte de Santander, Catatumbo, fuera de control. ¿Usted cree que Iván Cepeda sería el presidente para recuperar la seguridad en Colombia? Yo creo que sería... ¿O haría más procesos de paz como esta paz total que pues, para mucho fracasó? Yo creo que va a ser un gran presidente. Sobre todo Iván Cepeda, él conoce el conflicto colombiano. Él es una víctima del conflicto. Sí, su papá. Él fue es una víctima del conflicto. Él ha vivido y además ha buscado en toda su historia política la verdad en este país. Y de ahí que surge, entre otras cosas, que Uribe trata de involucrarlo en un proceso en la Corte Suprema por compra de testigos, que después se revirtió y se descubrió que el que incidió en ese proceso en contra de Iván Cepeda fue Uribe. Usted lo tiene muy claro. Entonces, él conoce el país, conoce el conflicto colombiano y yo creo que va a ser un buen presidente. Para reconciliación o para recuperar, que ahorita está tan complicado el orden público que se necesita alguien que lidera las fuerzas militares, porque a punta de diálogo ya se comprobó que no se pudo. Hombre, yo creo que el Estado tiene que ejercer su condición como Estado, como uso legítimo de la fuerza, y tiene que hacerlo. En algunas zonas del país este Estado lo está haciendo, el presidente Gustavo Petro lo está haciendo, pero creo que tenemos que hacer más énfasis en eso. El proceso de paz no ha avanzado tal vez por falta de liderazgo de Oti Patiño, que no ha sido el gran negociador de paz que esperábamos, y creo que ese ha sido un punto débil del gobierno y de la política de paz total del presidente Gustavo Petro. Todos teníamos más expectativas con Oti Patiño, pero llegó y los procesos se estancaron, no avanzaron, y creo que esa ha sido una debilidad. Si hay negociación, que al final de cuentas siempre tenemos que hacer una negociación de paz, siempre, Giovanni. O sea, no debemos pensar siempre como la guerra eterna de este país, sino apostarle a la negociación. Somos el único país que está con guerrillas, ¿no? Qué artera, el único en el mundo, si mal no estoy. Ya todo el mundo solucionó ese problema, menos nosotros. El único en América, hay unos en África. Pero América... Pero el único en América, el único en América. Y además es un tema entre nosotros, pero al mismo tiempo somos el país más desigual de América. Somos un país de contrastes, un país único. Y yo creo que
el próximo presidente, que debe ser Iván Cepeda, tiene la gran responsabilidad de cambiar este país, de seguir con la senda del cambio, la senda de la transformación, Giovanni, porque de verdad necesitamos muchos cambios. Venga, doctor Heráclito, le quiero preguntar por política. Usted maneja muy bien el tema de la política. ¿Cómo están llegando ustedes a la... Se lo pregunto porque al lado de la derecha hay un agarrón tremendo. Ustedes llegaron juiciositos y por eso las encuestas están diciendo que va liderando el doctor Iván Cepeda. ¿Cómo llegan ustedes ya para Congreso? Porque presidentes y Congreso, eso es como... no funciona. Okay. Ustedes están en un momento diferente al del 2022, cuando Petro era el líder máximo. ¿Cuál es la diferencia hoy? La diferencia es que hace 4 años escogimos las listas por acuerdos de los dirigentes de los partidos, las listas del Congreso. Entonces decidieron el orden, la ubicación y listas cerradas. En esta ocasión le consultamos a la gente, a los colombianos, ¿quién considera usted en primer lugar que debe ser el candidato del pacto a la presidencia? Y la gente votó entre 3 opciones, Iván Cepeda, Carolina Corcho o Daniel Quintero. Daniel Quintero, que estaba y no estaba, pero sí. Bueno. Entonces ganó Iván Cepeda. La gente dijo, no, queremos que sea Iván Cepeda. Y asimismo, en todos los departamentos y a nivel nacional, la gente votó por quién debería estar en las listas de la Cámara. Y de acuerdo con ese resultado se ordenó la lista. Cremallera, hombre, mujer, y lista cerrada. La gente escogió. Esto es con cifras. Esto no es porque me cae bien el amigo, el primo. No, esto es con cifras. Claro, aquí no hubo lapicero. En el otro lado, decide quién va en la lista, Vargas Lleras, César Gaviria, sí. Álvaro Uribe. Él decide es que esa primero. Es la maquinaria que... Claro. Esa es la tradición de toda la vida, sí. Porque los partidos allá son unipersonales, autoritarios, sí. Sí. Y aquí acudimos al constituyente primario. Sí. ¿Por quién va a votar usted? Y cada uno salió y votó. 2.800.000 personas salieron en una consulta interna del pacto histórico. Eso es bastante. Que nunca se había hecho. Mucha gente. Solo con esa votación, solo con 2.800.000 votos, sacaremos 20 senadores. Si solamente la gente que salió ese día vuelve el 8 de marzo y vota, sacamos 20 senadores. Yo le quiero preguntar por una palabra que a mí me... confianza. ¿Ustedes cómo piensan recuperar la confianza del país? Y se lo pregunto porque ustedes eran el gobierno del cambio y tenemos la unidad de gestión del riesgo de desastres, lo que ha pasado con el hijo del presidente, como 8 exministros ya del presidente que están imputados por corrupción. ¿Ustedes cómo van a recuperar la confianza como coalición para el ciudadano? Porque es que antes de este gobierno, decían la izquierda, sí, da sus peleas y todo, pero es limpia, ellos no son corruptos, ellos siempre ponían la corrupción y la develaban, pero en este gobierno hubo mucha corrupción. Yo creo que ese es un tema de este país estructural, la corrupción. Pero si usted se fija, Giovanni, por ejemplo, en el escándalo de la unidad de gestión del riesgo, hay mencionados 34 congresistas. Y vuelven, ¿no? 34. Y vuelven, otra vez, ahí está Guaidó Mansur y demás. Varios. 34 congresistas. ¿Sabe cuántos hay del pacto histórico? 0. Sí, pero fue en el gobierno de Petro. Sí, y era Olmedo y Schneider, ustedes hacían el control político. ¿Qué pasó ahí? Lo que significa el pacto histórico, sí. Que son los políticos, en términos políticos, sí. No están ahí. El otro tema es que el secretario de Transparencia fue quien denunció a la unidad de gestión del riesgo, Olmedo López. Sí, o sea, un funcionario mismo del gobierno que denunció lo que estaba ocurriendo allá. Ahora lo que nosotros... Faltó control político, ¿no le parece? Sí, faltó control de gestión, control político. Porque ustedes eran partido gobierno. Claro, son las deficiencias del Estado colombiano. Pero ahora para recuperar la confianza solamente esperamos que la justicia actúe. O sea, faltó control político ustedes mismos a su propio gobierno, lo que me quiere decir. Sí, en algunos casos sí, claro que sí. Pero ahora lo que esperamos por la confianza de los ciudadanos en el Estado colombiano es que condene a los responsables. Es decir, que la justicia sea más eficiente, que sea eficaz y en corto tiempo, bueno, según los términos, condene a los que tenga que condenar. Ahí recuperamos confianza. Es decir, hay fisuras en el Estado colombiano, hay hechos de corrupción, pero la justicia funciona. Ahora es muy importante eso. Y para nosotros hemos condenado de todas las maneras los hechos de corrupción. Pero más, Giovanni, tenemos autoridad moral porque no hay ni un congresista del pacto mencionado ahí. Ni un congresista del pacto. Si Iván Cepeda, en este momento, según las encuestas, o la única encuesta que hay, sería el presidente. Si él llegase a ser presidente de la República, ustedes en el pacto histórico le van a hacer control político fuerte, vehemente, como debe ser en el Congreso de la República. Nosotros hemos aprendido mucho en estos 4 años, pero hemos aprendido que lo más importante para un gobierno es la transparencia, que las actuaciones sean como esta oficina con paredes de cristal, que la gente vea lo que está haciendo el gobierno, vea lo que está haciendo el Congreso. Cuando se hace todo de cara a la gente y sobre la mesa,
creo que hay más control, no solamente político, sino control de los ciudadanos. Que sepan cuáles son las acciones, quiénes son los responsables, quién es el encargado de ejecutar un contrato y que muestre los resultados. O sea, sí lo vamos a hacer un control político fuerte. Claro que sí. Vamos a acompañarlo, apoyarlo y mencionar los errores que pueda tener, lo haremos. Bueno, y le quiero preguntar finalmente por un tema que está en estos días muy fuerte. Venezuela. ¿Y ustedes cómo van a hacer con ese chicharrón de Venezuela si llegan a llevarse a Maduro, lo que llega a pasar allá? ¿Qué pasaría? El tema de Venezuela es un tema muy delicado para los venezolanos, para Colombia y para toda América Latina. Cualquier acción militar contra Venezuela, el país más afectado después de Venezuela somos los colombianos, porque los refugiados serían millones. Y lo dice un cucuteño. Millones. Y en nuestra frontera colombo-venezolana no hay barreras para los venezolanos, nunca han habido barreras. Los venezolanos se vendrán porque es su refugio más cercano. Pero cualquier acción militar todos tenemos que condenarla porque no podemos permitir que los Estados Unidos ni ningún otro país venga a atacar a Venezuela. Si atacan a Venezuela, mañana puede ser Colombia. Pero ya lo dijo Trump, hay ¿no? voces en los Estados Unidos, incluso Trump, que dicen que van a bombardear fábricas de cocaína en Colombia, cuando el país todos los días, este Estado, este gobierno, todos los días persigue a los narcotraficantes, que es un problema para él de acá. Pero no ha hecho Donald Trump ni nosotros que bombardeen los apartamentos lujosos en Nueva York donde viven los capos del narcotráfico de los Estados Unidos. La droga que sale de América Latina se la consume en Estados Unidos y en Europa. ¿Cuántos capos de los Estados Unidos han caído? ¿A cuántos distribuidores en las calles de Nueva York han bombardeado? ¿A cuántos han asesinado como han asesinado a algunos en el Caribe colombiano? ¿Cuánta plata lavan los narcotraficantes en los Estados Unidos en la banca de los Estados Unidos? ¿Y cuántos bancos han bombardeado el ejército de los Estados Unidos? Es un tema porque el 90% de los recursos ilegales que genera el tráfico de drogas se quedan en Estados Unidos. Estados Unidos y en Europa. Pero allá se quedan, no vienen a Colombia, no vienen a Ecuador, no vienen a Venezuela. ¿Y qué está haciendo los Estados Unidos para perseguir esos narcotraficantes? Pues bombardeándole la lancha ya, ¿no? Aquí está haciendo lanchas que llevan cuatro pescadores que los convencen. Narcotraficantes. Que se ganan unos pesos de más. Pero los grandes narcotraficantes son los que mueven el dinero en la banca internacional. Esos son los grandes narcotraficantes. Los que mueven el dinero en las Bahamas, en las Islas Vírgenes, en Panamá, en Colombia. ¿Cuáles son? Ahí está el meollo del asunto. Las ganancias del narcotráfico, ¿dónde se quedan y quién las maneja? Entonces, para los Estados Unidos les genera réditos políticos mostrar que tienen armas para destruir una lancha que lleva, no sé, algunos kilos de cocaína, que no debería salir, que la Armada colombiana los persigue. Pero para ellos es un triunfo, para algunos ultraconservadores y los señores que son, como lo dice el presidente Petro, grandes narcotraficantes del mundo, están en grandes clubes, en el piso, algún piso 100 en los Estados Unidos, en Nueva York, fumándose un tabaco y tomando whisky. Allá están. Y acá estamos poniendo los muertos, en los combates, en los que manejan las lanchas. Ese es el problema, las diferencias. Si nosotros vamos al quien origina toda la cadena del narcotráfico, son los consumidores. Si no hay consumidores, si no hay compradores, ¿quién les va a vender? Es Heráclito Landines, es la otra cara de la moneda, es la otra voz. Y aquí en Redman Noticias hacemos este ejercicio para que usted escuche todas las voces del centro, de la izquierda, de la derecha y tome una decisión siempre bien informado, de acuerdo a lo que a usted le parezca bien. Ese es nuestro ejercicio. Doctor Landines, como siempre, es un gusto tenerlo aquí en Redman Noticias. Me da mucho gusto hablar con usted. Le deseo toda la suerte, que ojalá le vaya muy bien. Hombre, Giovanni, muchas gracias por esta invitación, esta conversación. Y un saludo a toda la gente que nos ve en todo el país. Hasta aquí esta emisión de Redman Noticias. Nos vemos mañana en nuestra emisión central de las 7 de la noche. Feliz noche para todos.